Bueno, muy bien, creo que estamos en una maratón de análisis sobre mujeres en la vida política. Qué interesante, estamos llegando a la tercera mesa, todavía con una buena cantidad de público, y tenemos una serie de preguntas ya planteadas que hemos heredado de la mesa anterior. Pero justamente yo le pedía por favor a Francesca, la moderadora, que cometiera ese atentado a la libertad de expresión, porque esta mesa también trata sobre temas bastante cercanos a la mesa anterior. Entonces creo que la discusión va a ser muy rica cuando terminemos de escuchar a nuestras panelistas esta mañana. Entonces nos acompañan para el tema de el disciplinamiento de las mujeres, violencia y política en los gobiernos locales. Maruja Barris va a hacer una presentación, tiene entre 20 y 25 minutos, y van a comentar Sofía Maher, que es consultora independiente, pero ya la conocemos, esa Sofía, ¿no? Y Narda Enríquez, que es profesora, que ha sido nuestra profesora, ¿no? En la Universidad Católica. Tengo que ubicarme, pues, profe. Entonces, quiero agradecerles su presencia y darle la palabra a Maruja Barris. Quisiera agradecer al Instituto, a Cecilia Blondet en especial, con quien hemos estado pensando cómo abordábamos en estos 50 años de vida del Instituto uno de los cambios importantes en el país. Y evidentemente uno de los cambios importantes en el país en los 50 años de vida del Instituto es la presencia y participación política de las mujeres. Y ese es un hecho que no puede soslayarse, independientemente de los problemas que ya han sido señalados en las dos mesas anteriores, que se tienen en Perú también. Esto que ustedes ven, lo que pasa es que hay mucha luz, ¿no? Pero en fin. Este es el pueblo de Ancoraimes. Ancoraimes está en Bolivia, a 2 horas de La Paz. Es un distrito casi rural, si se quiere, que no tiene unos 15.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Y en el año 2010, en las elecciones generales del año 2010, hubo una concejala, fue elegida, esta concejala se llamaba Juana Quispe. Da la casualidad que en el año 2010 yo estaba en Ancoraimes, o estuve en Ancoraimes trabajando. Y había ido a la municipalidad y había hablado con los sapus, con los dirigentes y con las mamatayas, las mujeres líderes. Y había como una especie de rumor ahí, como algo que me sonaba, que hablaban de problemas con una mujer o varias mujeres en el municipio. Y luego supe la historia de Juana Quispe. Juana Quispe, concejala elegida en el año 2010 en Ancoraimes, durante 22 meses había intentado tomar posesión de su cargo y durante 22 meses había sido impedida incluso de ingresar a la municipalidad. Había sido, como dice una testigo, correteada por la plaza por los varones, y al final había logrado el Tribunal Electoral la orden definitiva de que debía ser incorporada a su cargo. Y a los pocos días se encontró el cadáver de Juana Quispe en una zanja. Yo tengo que decirles que, y eso por eso quería empezar con Juana Quispe, que no solamente estoy invadiendo el terreno de mi amiga María Esther Pozo, que también mencionó a Juana Quispe, porque pensé en algún momento, yo estaba en Ancoraimes, he escuchado estos rumores que podía estar alrededor, y esto quizás estaba tratándose de Juana Quispe. Y no,
porque yo estuve en Ancoraimes en febrero del 2010 y solamente meses después es que Juana Quispe había sido elegida. Pero el hecho me había turbado tanto y me había parecido de tal nivel de violencia que de alguna manera ejemplificaba todos los problemas que las mujeres que están haciendo política en este momento en la región están padeciendo. Y por eso es que casi se puede decir que viví una obsesión de Juana Quispe. O sea, no solamente tengo la foto de Juana Quispe, tengo una foto de la casa de Juana Quispe, no voy a mostrar, no se preocupen. Tengo una foto del cuerpo tirado en una zanja de Juana Quispe, porque en efecto es un hito, porque en Bolivia, y eso creo que lo dijo Stephanie Rousseau, en Bolivia están muy por delante que nosotros en términos de normativas que protegen a las mujeres políticas, como el caso, por ejemplo, de la ley de violencia y acoso política que fue promulgada por Evo Morales. 2 años, tanto como Juana Quispe había estado esperando la ley, hasta que luego del asesinato de Juana Quispe era tan evidente que este problema existía que Morales promulgó la ley del acoso. Es claro un tema de discusión porque es que no se denuncia ahora que existe la ley y si se denuncia antes, pero hay una forma muy gráfica y ese es el caso de Quispe, de mostrar ese tipo de problemas. Yo quiero centrarme sobre 3 aspectos en esta presentación. Confesando además que no soy abogada, no soy socióloga, soy una feminista del siglo pasado. Las feministas del siglo pasado hablábamos de todo. Las feministas actuales y las académicas actuales son las abogadas sobre violencia, las doctoras, ginecólogas sobre aborto, es decir, las teólogas, es decir, hay como una cierta especialización y mi tema era un poco todo. Y entonces entrar a este asunto de violencia política contra las mujeres respondió para mí a ¿y qué está pasando con la violencia en general contra las mujeres en este país? Así es que mi primera aproximación es ¿qué está pasando? ¿Qué cosa creo que puede estar pasando? Entonces son más preguntas. La segunda parte es cómo estamos avanzando las mujeres, no solamente en las municipalidades, en los cargos de gobiernos locales. Y la tercera parte es exactamente o propiamente el tema de acoso político, que lo voy a dialogar con la presentación de Mayester Pozo. Hay en Perú, como mencionaba, creo, la abogada de la Defensoría, Transparencia, hizo una primera pasada de levantada de información. También hay un estudio de Flora Tristán hace poco tiempo, pero las investigaciones más abundantes o más rigurosas vienen del Ecuador, de Bolivia ciertamente, El Salvador y Costa Rica, sobre acoso político a mujeres regidoras. Cuando comencé a leer esas investigaciones para esta presentación, me pregunté si esto era algo típico de las mujeres políticas o si debíamos inscribirlo en un registro más amplio de violencia contra las mujeres. Y si lo colocamos en el registro más amplio, ¿dónde lo colocamos? Porque además, como se menciona ya en otros estudios, ahora son delitos hechos que hace 25 o 30 años ni siquiera tenían palabras para nombrar. No sé si las mujeres muy jóvenes acá no se dan cuenta de lo increíble que lo que en mi época se llamaba crimen pasional, o sea, un hombre desesperado que mataba a su mujer, ahora se llama feminicidio y está dentro del campo penal. O ahora se habla de hostigamiento sexual o acoso político contra las mujeres, etcétera, etcétera. Hay palabras para decir y hay normativas. Entonces, ¿cómo inscribimos esos hechos de violencia en estos nuevos episodios? O no son tan nuevos episodios, sino que ahora sí tenemos palabras. No sé si me estoy explicando bien, pero es ¿qué era lo diferente o qué es lo diferente? Porque si decimos es distinto, es otra cosa, estamos reconociendo que en efecto ha habido un avance sustantivo en las 2 o 3 últimas décadas de las mujeres en el Perú y por consiguiente estos episodios de violencia deberían inscribirse en esa nueva mirada o esa nueva ubicación en el territorio político y social de las mujeres.
Pero entonces si hacemos eso, podríamos estar negando que hay un urdimbre de violencia eterna, presente, permanente contra las mujeres, y que entonces estos hechos que consideramos como, comillas, nuevos, en realidad son facetas o miradas diferentes a un hecho permanente. Entonces, como le decía a Narda cuando le agradecí por ser comentarista, no tengo más que preguntas, y yo espero que como Narda es la maestra de todas nos dé respuestas. Entonces comencé a mirar la ENDES. Bueno, he trabajado bastante en Blondeta. Entonces comparé todas las ENDES desde el año 2000, que comenzaron por primera vez a incluir una pregunta sobre violencia física. Y miré las ENDES, incluso las ENDES continuas, ¿no?, hasta el 2013. Y la violencia física contra las mujeres en el año 2000 era 41%, y en el año 2013 aparece con un 35.7%, vamos a suponer 36%. 13 años de parafernalias feministas, declaraciones de ministras, marchas, movilizaciones, 25 de noviembre, y en 13 años el descenso, en mi opinión, es lamentablemente bajo. En la práctica estamos hablando de un, ¿qué?, 6%, 5%. Ojo que no estamos hablando de denuncias, ¿no? Porque en el caso de violencia tenemos siempre esta idea, esta contradicción fantástica, que cuando mayor es el número de violencias estamos mejor, porque hay mujeres en capacidad de ir y denunciar. Sino, estos son las encuestas que realiza el INEI cada año. Para no deprimirme, entonces después de eso, miré, a ver, cuando están siendo o han sido golpeadas las mujeres, ¿a dónde van? Y claro, lo único alentador me pareció es que siguen yendo a un familiar, o de la mamá generalmente, o la comadre, o la madrina, ¿no? Si ustedes se fijan, es un porcentaje más o menos permanente. Y cuando se preguntan también a instituciones, y en las instituciones tenemos, no lo he puesto acá porque ya era DEMUNA, Fiscalía, Comisaría, el SEM, etcétera, ¿no? Sí me pareció importante mirar cómo ha ido progresando este porcentaje, como si hubiera una mayor confianza en las instituciones de parte de las mujeres que denuncian o que van a una institución, es decir, por lo menos se reconoce una institucionalidad pública como un referente para poner una demanda o una queja, ¿no? Eso creo que también tiene un valor. Entonces es casi como que lo nuevo dentro de este porcentaje permanente de mujeres que han sufrido violencia física. Y ojo que trabajé solo con violencia física, porque en una de las entes es violencia física y sexual, está todo junto, y después se les agrega violencia psicológica, y luego, como hacía notar, no me acuerdo, algunas de las personas que me han antecedido en esta mesa, a Violeta Bermúdez, luego ya fue, ahora es, en las N se pregunta, ¿usted ya ha pegado al esposo? ¿Cuántas veces le pegó? O sea, también es, y a los hijos. Entonces ya es esta violencia familiar que ha ido, para repetir las palabras de Violeta, despolitizando el tema. Y luego, así como se pasa del crimen pasional al feminicidio, el segundo punto que me pareció también como algo permanente, y eso ya lo sabemos y ha sido ratificado en varios estudios, es que el lugar más peligroso para las mujeres es su casa. Es decir, de todas las mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, que eso es el feminicidio, el 75% fue o su pareja o su expareja. Y más de la mitad de estas mujeres fueron asesinadas o en su casa, o en la casa del marido, o en la casa de un familiar. Lo cual, este asunto de no estés en la calle porque la casa vas a estar más protegido, es totalmente loco, o sea, contradictorio. La casa se convierte en un espacio donde todavía esas cuatro paredes encierran ese tipo de agresiones. Y como suele suceder, la muerte de estas mujeres fue ocasionada
por qué las mujeres se negaron a mantener con su pareja o con su expareja una relación sentimental. Porque además el asesinato es el corolario de reiteradas denuncias de agresión física que están siendo siempre soslayadas por las autoridades sin ningún tipo de protección. Ese ejercicio de la libertad de parte de las mujeres es el punto novedoso. Es decir, esa capacidad de poder decir, no, ya contigo no doy más, ya contigo no puedo más, y acá se termina. Eso, en el contraste del crimen pasional ahora convertido en feminicidio, me pareció el elemento nuevo y el elemento de impacto. Y aquí agregué una historia, lo que pasa es que no puedo sustraerme esas historias, una historia de Colombia, que es, en Colombia es uno de los países donde existe una tasa muy alta de ataques con ácido. Entonces, ha habido en 2 años y algo casi 300 ataques con ácido, y se tira, así como acá, no sé si han leído estas, yo no veo televisión, pero salvo La Ley y el Orden, pero en los periódicos aparece siempre que hombres tiran agua hirviendo a sus mujeres. Sí. Bueno, ahora en Colombia es el equivalente, pero en ácido, porque la idea es desfigurar, ¿no? Hay una ley también ahora en Colombia, después de que una Ponce de León, que es un apellido de alta alcurnia en Bogotá, fuera atacada por ácido con pero son siempre parejas rechazadas, o son parejas, o sea, que termina la relación. Es decir, o eres mía o no eres de nadie, y a ver quién se atreve, porque no he traído las fotos de las mujeres desfiguradas con ácido para no ponerme macabra, pero son terribles, son conmovedoras, o sea, una cara desfigurada. Y sin embargo sí puse acá la observación que lo recogí de un diario en Medellín, Antioquia, de un hombre joven que a una mujer de 20 años le tocó la puerta y le tiró ácido y le dijo, eso te pasa por ser tan bonita. La tercera cosa tiene que ver con la calle, y esto ya lo han dicho acá, también creo que Stephanie lo ha dicho, ya estoy repitiendo cosas, pero voy a ir muy rápido. La percepción de inseguridad de las mujeres en las calles es muchísimo mayor que la victimización real. Es decir, si uno mira las estadísticas, uno encuentra que las mujeres no son tanto víctimas de delitos callejeros como la percepción que tienen. Por decir la palabra percepción, si ustedes lo recuerdan, hicieron una tortilla con puré al pobre exministro Pedraza, porque es cierto, porque la percepción de inseguridad es mayor que la victimización, pero en el caso de las mujeres, esta brecha es aún más amplia. ¿Y qué ocurre? Ocurre que el miedo, como se ha ya demostrado en varias investigaciones que se han realizado a partir de ONU Mujeres en los últimos años, es un limitante a la movilidad de las mujeres, a la capacidad de agencia de las mujeres, y además es un incentivo al regreso a la tutela, a ser protegidas, a ser cuidadas. Y ahí, cuando iba escribiendo esto, me acordé, no sé si ahora se usa esa frase, pero en mi época, uno estaba con 2 amigas o 3 tomándose un café en el Haití, y pasaba un pata y decía, ay chicas, están solas. ¿Cómo que están solas? Estamos 4. Claro, están solas quiere decir, están pues sin un pata, ¿no? Sin un hombre, eso están solas, ¿no? ¿No les ha pasado? Sí. Ah, bueno, pero sí, pues, pero tú eres mi contemporánea, Sofía, pero digo la gente joven. En todo caso, ¿desde cuándo es que la calle se ha convertido en un territorio hostil? Desde que las mujeres estamos más en la calle. Y hay lo que una mexicana ha llamado, se ha generado una especie de terrorismo sexual, donde no salgas, no te vistas así, ¿por qué estás riéndote así con esa falda? Hoy mira ese pantalón, esos leggings, con razón te meten la mano pues en el Metropolitano, ¿no es cierto? O sea, porque además la idea es que las mujeres tenemos siempre la culpa. ¿Por qué saliste a la calle a esa hora? ¿O por qué transitaste por esa calle si sabes que es peligrosa? ¿Por qué te pusiste esta ropa? Entonces, esa especie de terrorismo sexual lo que genera es la culpa. Yo tuve la culpa.
Además, muy curioso, hace poco leí en el Facebook una... ¿Qué hace minutos? No, no. Leí en el Facebook una serie de recomendaciones a propósito de un caso muy sonado que había habido en Santa Cruz, creo, de una violación con golpiza a una chica, donde un hombre recomendaba a las mujeres no peinarse con cola de caballo ni con trenza, porque eso facilitaba que el agresor te jalara. O sea, que no es solamente cómo te vistes, sino cómo te peinas. En todo caso, como dice Gina Vargas en un texto muy bueno, una lectura de cómo es este miedo que a veces invade a las mujeres, es porque todas las mujeres tenemos un cuerpo con biografía. Es decir, la experiencia de las otras mujeres está interiorizada en nosotras mismas. Entonces tenemos, no nos ha pasado nada, entre comillas, pero tenemos el recuerdo que dentro de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo mismo es un cuerpo que carga las experiencias a veces traumáticas de otras mujeres. Me quedan 5 minutos. Qué pena. Entonces pasaré rápidamente a la segunda parte. Me ha dicho Cecilia que van a presentarlo vamos a colgarlo en la página. A mí me pareció importante mirar cómo es que a pesar de los avances, si ustedes se fijan, ha habido... ¿Cuáles son las razones por las que no se ha pedido ayuda? Las mujeres con educación superior, más de la mitad de las mujeres, no pidió ayuda después que fueron maltratadas por la razón de que no era necesario. ¿Se dan cuenta? No era necesario. Y ella tenía la culpa, también las mujeres siguen siendo las que tienen un porcentaje más alto de acuerdo a niveles educativos. Rápidamente, qué pena, traje unos videos, pero ya no hay tiempo. Creo que la importancia de lo local es que durante los años 90, con estos cambios en la ampliación de la descentralización del Estado, se pensó que el espacio local era el espacio prioritario, privilegiado para las mujeres. Era menos densamente poblado, respondía de alguna manera a cierto tipo de necesidades que las mujeres podían cubrir, era más pequeño, y además, como escribió en una investigación Dan Enríquez, también el papel comunitario que las mujeres habían logrado desempeñar, de alguna manera las hacían funcionar como una especie de bisagra entre el poder político y su base social. Además, por supuesto, de la incorporación de las cuotas. Como ya ha mencionado Tito Tuesta y otras personas, no lo voy a repetir, 0 mujeres en las presidencias regionales, mínimas en las alcaldías, 4% creo cabezas de alcaldías, es decir, el poder compartido, pero en las cabezas tampoco. Tampoco voy a poner lo de las regiones. Qué pena, acá Juana Quispe hablaba. Soy una manipuladora. Que hable Juana Quispe. Que hable un ratito, que hable Juana Quispe. Para llegar aquí, para estar con ustedes, para poder haber hecho una pasada conmigo. ¿Escuchan? Muchas hoy ya se quieren comenzar como mujeres. Muchas mujeres también han hecho en ese mismo municipio, y han renunciado con sus hermanas. Yo también ya hubiese dicho lo mismo, pero no he hecho. ¿Por qué? Porque no he renunciado. ¿Por qué? Porque como mujeres, en todo lado somos discriminadas. En todo. Ahorita, ¿cómo estarán pasando ustedes? Solamente para un homenaje a Juana Quispe, pero... Como ha mencionado María Esther, las formas de acoso político y lo que yo he podido sistematizar de los otros países que tienen estudios tienen que ver sobre todo con trabas administrativas. No les dicen dónde es las reuniones, no les dejan participar de las sesiones por múltiples pretextos, le ocultan información, no les pagan el honorario, la dieta, etcétera, pero una constante hostilización. Y del lado de la violencia hay golpes, hay hostigamiento sexual, hay rumores sobre su comportamiento sexual, muchísimo se ve eso, como nuevamente el cuerpo de las mujeres
termina siendo politizado de esa manera. Es decir, esta se acuesta con el alcalde, esta se acuesta, ¿entienden? O sea, y eso es un descrédito frente a la base social. Amenazas a los familiares. A tu hijo le va a pasar esto, te vamos a hacer aquello, etc. Y los testimonios que Transparencia ha recogido son lamentablemente de distinta naturaleza. ¿Sí? No pasar la información, golpes a las concejalas, firmar documentos para pedir la vacancia, etc. Este es Pilcuyo. Bueno, traje varios casos de concejalas. Este es Pilcuyo, en el Collao, donde esta concejala fue golpeada y bañada en agua por el serenazgo y los trabajadores municipales y no la dejaron ingresar. Este es Marta Janco, de Huancané, donde el alcalde le pegó. Y esto sí, lamentablemente me van a tener que tener paciencia, pero esta entrevista sí me parece que vale la pena que lo vean. Dura 3 minutos. De Cojana, provincia de Huancané, Marta Ancomamani llegó a la ciudad de Puno y eligió los estudios de Oro TV para denunciar al alcalde de su distrito, Celestino Miguel Iquice Tito, por agresión. Según la regidora, el alcalde la había golpeado el pasado 15 de octubre tras la culminación de una sesión del Consejo Municipal. El alcalde del distrito, el señor Celestino Miguel Iquice Tito, después de culminar sesión del Consejo, es donde él me agarra, de aquí me agarra con 2 manos y me acerca el rostro y me amenaza. En la próxima te voy a agarrar puntapié. Según Marta Anco, el hecho se produjo porque ella reclamó que en el comité de licitaciones sean incluidos los pobladores y no solamente personal de confianza del alcalde. Solo por el hecho de querer que participen 2 personas en el comité especial de licitación para la construcción del campo deportivo de gas sintético. Cuando mi persona plantea en sesión de consejo que 2 personas deben integrar, como no la han dejado constar el acta, todavía yo lo reclamo, señor secretario, igual no lo dejo. Hay nadie que puedan escucharnos. Pareciera que encojado en un día justicia, parece normal golpear a un profesional. Ella, como sigue la entrevista, va hasta Puno ciudad, porque en Huancané nadie le hacía caso. Ni la policía, ni la fiscalía, ni las autoridades, nadie. O sea, ella había sido pegada, tenía la prueba del audio, que además está colgado en Pachamama Radio. Si ustedes quieren lo pueden bajar. Yo también traje el audio, pero ya me pareció una exageración. Okay. Pero lo que quiero decir esto es, ¿qué cosa pasa? Esto pasa en municipios pequeños, generalmente rurales, no necesariamente, pero pasa ahí. Hay lejanía del escrutinio público, o sea, no hay medios de comunicación que cubran el hecho con vocería nacional, o si lo hay, el tema de mujeres no es un tema relevante para esos medios de comunicación, y lo que predominan son las redes informales, el compadre, la comadre, no, la institucionalidad es aún débil. Tengo la impresión, además, y acá ya termino para que la Ceci y Blondet, no sé, que lo que hay también en estos espacios es que hay una violencia contra las mujeres legitimada socialmente. Entonces, te agarro a puntapiés que le diga el alcalde a la regidora, es como seguramente él debe agarrar a puntapiés a su esposa. O muchos otros concejales que han estado avalando ese comportamiento lo harán con sus parejas. Pero en todo caso, mi idea, mi propuesta es que miremos estos hechos delictivos de concejales, trabajadores municipales, alcaldes,
como una suerte de resistencia masculina o resistencia civil masculina al orden del Estado, porque el Estado es el que dicta las normas para que las mujeres estén incluidas. Y esa resistencia es un delito, porque además también es una resistencia al orden democrático. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Maruja. Ha sido una presentación muy interesante y no sé si nos anima o nos solivianta, pero realmente queda claro que las dos cosas, ¿no? Nos anima a seguir peleando y nos indigna ver los casos que se ha presentado de manera tan cabal, tan clara. De verdad que es un gusto ver a Maruja nuevamente en el instituto haciendo este tipo de exposiciones. Antes que nada, qué difícil además comentar acá a mi maestra también, Maruja. Y quiero empezar por lo último que ha dicho, que yo creo que es un concepto que me parece clave, ¿no? Como ha terminado su exposición, que estamos ante un tipo de violencia, y cuando estamos hablando de violencia contra autoridades públicas, autoridades que han sido elegidas, estamos hablando de una nueva categoría de violencia y de una violencia política. Y creo que ese es un tema central, sustantivo, que me parece que ha cambiado en este país, que estamos hablando de violencia que está poniendo en cuestión el orden, el sistema democrático, porque es una institucionalidad del Estado con reglas de juego, con normas que se están violando. Entonces ya no estamos hablando de un caso aislado, privado, de un loco que tiene traumas infantiles con su mamá y le pega a su esposa en la casa y que tiene que tener algún tipo de tratamiento, sino estamos hablando de una agresión que está yendo en contra de una organización estatal, en contra de las normas, en contra de las reglas establecidas para la convivencia. Entonces está cuestionando la convivencia, y eso, la convivencia social, y eso yo creo que es sustantivamente diferente que hablar de la violencia contra la mujer 30 años atrás. En el espacio también de la violencia que no necesariamente para la autoridad política, pero para una mujer como por ejemplo el caso de la Magali Solier, que fue agredida en el Metropolitano. ¿Qué suscitó eso? O sea, no solo porque era Magali Solier, puede ser que vino toda la prensa, pero inmediatamente que sucedió el acoso sexual a Magali Solier, todos los políticos salieron a opinar, y además empezó toda una discusión si tendríamos que tener ómnibus solo para mujeres y separarlo de los ómnibus para los hombres, y hubo todo un debate sobre políticas públicas que se deberían o no asumir frente a ese acoso sexual, y ya se están discutiendo leyes y todo. O sea, creo que si bien lo que nos dice Maruja en su documento es un documento que nos puede, o sea, son afirmaciones que nos pueden decir que poco hemos avanzado porque la violencia sigue instalada en la sociedad, yo creo que estamos sustancialmente diferente que hace 30 años, aunque la violencia sigue en la sociedad y creo que va a seguir por muchísimo tiempo más. El otro tema que me parece también importante que quería tocar del documento de Maruja es esta reflexión, ¿no?, que hace sobre la desmistificar la participación de las mujeres en la política local, que cómo fue todo un entusiasmo que pones al PNUD, UNIFEM y otros, que consideraban que el ingreso de la mujer a los espacios locales, de gobiernos locales, era la manera más fácil de empoderar, de entrar, hacer a las mujeres, introducirlas en la política. Y a la luz de estas experiencias, de estas datas que nos están presentando, vemos que justamente estos espacios donde efectivamente han entrado más mujeres
sigue siendo o es donde mayor violencia se ejerce sobre estas mujeres. O sea, ahí Maruja hace como, ¿qué pasó, no? Y yo quiero ahí también ser como optimista nuevamente y poner, recogiendo además parte de lo que ella también dice, que no estamos hablando de las mujeres de hace 30 años. Y yo me acuerdo de mí hace 30 años o un poquito más. Pero yo cuando terminé el colegio, era la presidenta de la juventud, de la jornada estudiantil de trabajo, o sea, era una líder de un movimiento nacional secundario. Entonces llegué a San Marcos y me puse además a liderar el Frente Único y Postulante para ampliar las vacantes. Además yo entré con la ampliación, felizmente que no luché. ¿Y qué pasó? Cuando estábamos ya, habíamos luchado todo y había una competencia, porque en San Marcos había ya gente politizada, y era Portela, nunca me olvidaré de su nombre. Y cuando estábamos en el punto culminante del movimiento, ya casi para dar las directivas finales para conseguir esa ampliación, estábamos todos los postulantes en el patio central de letras en San Marcos, y había que dar las últimas directivas. Y estaba Portela y yo, o sea, yo debería haberlo hecho, pero yo estaba en falda. Y había que subirse a un muro. Y entonces no me subí porque no podía enseñar el calzón. Y en cambio, Portela se subió y me controló el movimiento. Él firmó y dijo, oye, y yo por no enseñar el calzón perdí un liderazgo. Y si yo lo comparo con mi hija la conoces a Mónica, estoy segura que ella no le interesa enseñar el calzón y se va a subir y le va a pegar. O sea, no estamos hablando de las mismas mujeres y 30 o 35 años después estamos hablando de otras mujeres. Lo que quiero decir es que esta mochila que cargamos de subordinación, de alguna manera, las mujeres, frente a esto que ella cita a Bourdieu, ¿no? La dominación simbólica, sí, o sea, la tenemos, y gran parte no gran parte, pero parte de esta lucha política es con nosotras mismas, de qué manera nosotros superamos esta mochila que traemos con nuestras propias limitaciones que nos han impuesto socialmente por muchísimo tiempo. Y acá quiero regresar a dos testimonios que analicé en una investigación sobre las audiencias públicas que se dieron en el 2002, y analicé el testimonio de dos líderes campesinas. La Janampa, una dirigente de la CSP, una dirigente nacional de la CSP, y de Calcina, una dirigente de Puno. Y ellas utilizaron este espacio público para denunciar lo que había sido, ellas fueron detenidas, acusadas de terrorismo, y las dos usaron este espacio para denunciar la Janampa, para decir que cuando hizo la bajada a bases y tenía en Huancavelica como dirigente nacional de la CSP, tenía a los dirigentes varones que estaban escondidos porque se morían de miedo de sendero, que fueron las que la acusaron, porque empezaron a ver que era un peligro su liderazgo, y la acusaron de terruca y la metieron a la cárcel. Y de la misma manera, estoy corriendo porque ya acabé mi tiempo, la misma manera la Cancina en Puno, la dirigente puneña, que está haciendo sus bajadas a bases en el medio del conflicto durante los 80, creando comités de madres, y se enfrenta en una de las cooperativas con otros dirigentes varones que no querían que se creen las comités y la acusaron de terruca y la metieron a la cárcel. Entonces, pero si tú ves el testimonio de estas dos personas, de estas dos mujeres campesinas, no tenían nada de miedo ni de temor, y confrontaban y denunciaban, y tenían toda una acumulación de poder que las hacía, caramba, mujerzotas, ¿no? O sea, frente a eso, lo que quiero decir, porque ya tengo que cortar, es que sí, seguramente hay que evaluar el diagnóstico que se hizo en esos momentos, si estos espacios rurales eran la mejor manera de entrar a la lucha política. Lo que habría que evaluar es si es que en ese momento no fue un buen diagnóstico el
qué significa la lucha política, y la lucha política es violenta, es así como agreden a las mujeres, y seguramente con una base, por supuesto, machista, jerárquica, etcétera, con argumentos así como, no sé, como lo combaten a Ollantumala, que le dicen saco largo, pero que estamos hablando con una Nadine que no es o sea, que tiene un poder real. Entonces están hablando a un enemigo político. Hay desarrollos y hay todavía mucho por hacer en la arena política, que yo creo que no necesariamente es una agresión hacia la mujer, sino creo que es un terreno brutal en la que se tiene que ganar institucionalidad. Y termino aquí diciendo que al final, que también lo dice, como dice Maruja, la clave de este asunto en una agenda feminista, me parece, estas leyes, este RENAMA que está documentando, que está vigilando, y cómo ganamos en institucionalidad, pero en el terreno que estamos ahora, de ninguna manera es el mismo terreno de hace 30 años. Muchas gracias a Cecilia, a Liepe, a Maruja por su conminación a estar aquí. A Liepe, como institución madre, voy a usar las palabras de las mujeres, institución madre, yo diría institución feminista, institución democrática, institución que nos coloca una agenda de cuando en cuando, y yo quiero saludar especialmente que en sus 50 años este sea uno de sus puntos de la agenda, la celebración que viene promoviendo. Y no es la única, evidentemente hemos estado en otras ocasiones también con estos temas que atraviesan las instituciones y atraviesan nuestras vidas. He organizado mis comentarios en 5 puntos, muy disciplinadamente trabajé el texto y no voy a poder responder todas las preguntas. Bueno, además soy abuela, no soy maestra como señora Maruja, sino de mis propios, tal vez maestra a mí misma me enseño cosas sobre mis propias virtudes y defectos, y supongo que algo de eso he compartido con Maruja a lo largo de 40, 50 años, cuánto tiempo que nos conocemos. Ya no me doy cuenta. Ella es un poco más joven que yo, pero no voy a demorarme en ese punto, porque estoy contenta de tener los años que tengo encima. Y a mí me dijo también en la juventud académica, y yo siento que soy joven académica. Estoy produciendo muchos años y me da mucho gusto compartir lo que estoy produciendo. 5 ideas muy grandes, que yo considero grandes porque son, digamos, preguntas y desafíos que tenemos entre manos y que creo que es una tarea colectiva. Una pregunta de la ponencia es: ¿qué tenemos de nuevo respecto a la reflexión de violencia? Sofía ha dado una primera respuesta que yo creo que hay que subrayarla, y yo quiero agregar a eso 2 o 3 elementos más. ¿Qué hay de nuevo, creo, y qué hay de viejo también en esta reflexión sobre la relación entre poder y violencia? Lo primero, que Maruja lo pone explícitamente en su trabajo, es que las mujeres tenemos poder. Hemos llegado a cargos, y esos cargos ya están instalados en términos de política pública nacional, a pesar de los problemas que hay. Pero lo nuevo en el Perú es que estos cambios de los cuales estamos hablando están ocurriendo a nivel local. Es que los problemas de los cuales estamos hablando están ocurriendo a nivel local. Están ocurriendo a las mujeres del día a día, no están ocurriendo solamente a las mujeres de la élite política. Están ocurriendo a cualquier mujer que se atreve a ingresar en la vida política. Entonces creo que ese es lo nuevo en el Perú, que hoy día se cierra una especie de circuito de la politización, donde los resortes del poder están siendo interpelados, cuestionados, deslegitimados. El poder convencional, el poder privado, la privatización del poder que han hecho todas las autoridades a nivel local, están comenzando a perder legitimidad. Porque hay una persona que le dice: oye, por favor, un poquito de transparencia, ¿no? Entonces, lo mínimo de la regla democrática y la vida democrática no se puede poner en marcha por esa resistencia. Hay algunas palabras que me gustaría reiterar en estos pequeños comentarios.
Pero también hay otro elemento nuevo muy importante que se ha dicho, creo que Cecilia lo mencionó ahora, o Sofía, ¿no? Estamos con unos marcos jurídicos, con instituciones nuevas, y yo he dicho en otra ocasión que a diferencia de la denuncia y la construcción de los problemas y de la visibilidad de lo que somos como mujeres, estamos hoy día cambiando instituciones. Hoy día no solamente estamos proponiendo leyes, sino que queremos cambiar instituciones. Desde el municipio hasta nuestro instituto donde trabajamos, hasta la universidad. Hoy día estamos queriendo cambiar el municipio y la universidad. Entonces, de nuevo, tenemos, como en un momento se dijo, muchísimas tareas que enfrentar, todo queremos hacer a la vez. Pero termino este primer bloque, estos desafíos también son como que las nuevas, cada generación, a veces le digo a mis alumnos, cada generación tiene que construir sus propias utopías, ¿no? Yo diría ahora, con las mujeres, cada generación tiene que enfrentar sus propios desafíos. Lo que pasa, y eso me parece muy bueno, es que pretendemos, las que hemos tenido que enfrentar desafíos hace 30 años, de 40 años, seguir asumiendo, como ustedes, las que recién entran en este momento, esos desafíos. Y entonces, me parece que en el feminismo hay la posibilidad de una retroalimentación generacional, a pesar de que no todo el mundo es feminista, porque tenemos como continuidad temática nuestra experiencia de violencia y la experiencia social de violencia y la experiencia política de violencia. Entonces, sí me parece que este es un bloque como que, qué bien Maruja que has retomado este tema, qué bien Cecilia que nos estás convocando sobre esto, porque no estamos solamente en el regodeo que ya tenemos una ley de violencia doméstica, sino que hay campos en que se intercruzan, cruzan estas dimensiones de violencia. Y esto nos habla, y ese segundo punto que quiero pasar, de una práctica autoritaria que tenemos que cuestionar. Me parece bien que en el texto Maruja hable de la resistencia civil. Creo que esa resistencia civil masculina como nombre, nuevos nombres, comunica, hay que mantenerla, hay que difundirla, resistencia civil masculina, hay que ponerle agencia activa femenina, no sé, hay que buscarle un nombre que permita dialogar mejor con esa denominación, pero también hay que buscarle un nombre que refleje la brutalidad que estamos encontrando, que se diga ese autoritarismo neopatriarcal, como dicen los amigos bolivianos, o agregarle la palabra autoritarismo es necesario, o que digamos el machinario, como dice Patricia Ruiz Bravo, machinario tiene vigencia en el pueblito más alejado. O sea, ahí está, hay una máquina de machismo que se reproduce, que crea machismo y que sigue creando machismo y que sigue creando machismo, y que va ahí a nuestras vidas y a nuestras hijas y a nuestras nietas, va a estar presente, porque se retroalimenta y se reproduce. Y nosotros también, las mujeres, a veces lo reproducimos. Entonces ahí hay que la posibilidad de nombrar, la creatividad del feminismo para nombrar, y de nosotras para tratar de decir lo que nos pasa y colocar en las bolivianas, en las ecuatorianas, estos problemas visibles. Y entonces, como parte de eso, yo diría algo que también conversamos hace 2 días en el Asia Pacífico, donde las economistas se han reunido para visibilizar la producción de las mujeres en las ciencias sociales, porque han dicho que en los lugares de excelencia, debate sobre política económica y otras políticas sociales, no llaman a las mujeres. ¿No? Entonces, hay un directorio que está comenzando a circular para decir, oigan, si hay mujeres capacitadas, ¿por qué no las llaman? Bueno, allí hablamos de formas sutiles de discriminación que están surgiendo. Y a esas formas sutiles de discriminación se suman estas brutales, como el feminicidio. Y se suman brutales a las que yo he leído, algunos de los expedientes de feminicidio que trabajó Jimena Sánchez. La propia mujer agredida, cuando sobrevive, trata de justificar. Y cuando declara, trata de minimizar el problema. Y los familiares de las mujeres que han sido asesinadas tratan de minimizar el problema. ¿Qué pasa para que eso siga ocurriendo? Entonces hay muchos frentes para trabajar, pero quiero poner, son las 3 dimensiones, las formas sutiles nuevas, las formas brutales, que estamos denominando ya con palabras nuevas también, como feminicidio, y a nivel local, de nuevo, quiero volver a nivel local, formas abiertas, desembosadas, como dice Maruja, de violencia a nivel local, desde las autoridades, que son las que representan el Estado. Es decir, que si podemos dejar que pase cualquier cosa, eso no se puede dejar que pase, y sin embargo sigue pasando.
El tercer punto que quería comentar es algo que a mí me deja muy preocupada, Maruja, cuando mostraste los datos de por qué, yo diría nosotras, las que estamos con educación superior, no denunciamos. Eso me causa una gran preocupación, lo he leído 2 o 3 veces para entender qué dicen esos datos, creo que hay que seguir trabajando. Me atrevo a soltar un par de ideas, no son definitivas. Trataba de mirar lo malo y lo bueno de los datos que ha mostrado Maruja. Lo malo pues es que no cambia mucho a nivel de violencia, lo bueno es que se denuncia más y se denuncia más de manera significativa, o sea que eso es importante. Pero ¿qué pasa con las mujeres de educación superior que consideran que no es necesario denunciar? Allí he mirado otras fuentes y podríamos decir que de repente las mujeres que tenemos una educación superior creemos que resolvemos nuestros problemas solas, somos autosuficientes. Que no es necesario porque lo podemos resolver nosotras. No siempre ocurre eso, ¿no es cierto? Sabemos que pueden también terminar como víctimas de feminicidio. Entonces, tenemos más recursos para defendernos. ¡Ay, un minuto! ¿Qué estamos viviendo? Somos las mujeres superpoderosas, somos las guerreras y acá hacemos todo y de repente no es así. Entonces, sí creo que hay que mirar un poquito más qué es esto de por qué las mujeres de educación superior. Puede ser que se sientan que tienen un poco más de capital social y cultural y tienen más recursos para defenderse, pero aún así creo que hay que explorarlo mejor, ¿no? Entonces me quedo con que ojalá alguien se anime a estudiar. Tengo 2 ideas más que debo resolver en un minuto. Una tiene que ver con lo de gobiernos locales, el asunto de la experiencia de Bolivia, que está muy alentada en marcos jurídicos. Yo quisiera decir, sin embargo, que el sistema político boliviano tiene suplentes. Nosotros no tenemos suplentes. Entonces los suplentes están ahí, como el opositor que pierde en el municipio aquí en Lima y que denuncia, ¿no? en los distritos locales, rurales, en todas partes, el que pierde va a hacer la revocatoria al que gana, ¿no? O sea, como esos que están así alertas, listos para saltar sobre la presa, así están los suplentes listos para saltar sobre los titulares. Entonces, creo que hay un elemento que probablemente aceleró este proceso, pero no nos libra a nosotros, que tenemos otro sistema político, de que eso nos ocurra, pero de todas maneras hay que tomarlo en cuenta. Y yo insisto, aquí sí, reitero, como otros también han hecho, creo que lo local sigue siendo el espacio privilegiado de las mujeres. Lo creo. A pesar de los problemas que acabo de mencionar, creo que lo local sigue siendo el espacio cotidiano, porque si vemos inclusive nuestras experiencias, estamos como que hay una mayor selectividad para ingresar a la vida política a nivel de las élites. No participamos mucho en partidos. Si estamos en partidos, estamos porque tenemos relaciones familiares, nos hemos casado con alguien, hasta nadie está ahí porque es pareja del presidente, puede ser dirigente de un partido, pero llega a la visibilidad porque está la esposa del presidente. No llega a la visibilidad porque es la presidenta del partido. Entonces, las relaciones de cercanía y proximidad sí son todavía el lugar de proximidad, todavía es el lugar de espacio donde las mujeres se van a desenvolver a nivel masivo. Yo no estoy diciendo que es el mejor lugar, lo que estoy diciendo es que es el lugar donde probablemente hay mayor posibilidad de experiencia de las mujeres de participación. Aquí quiero colocar, para terminar ya el último punto, 3 cosas de reflexión. Uno primero que lo dijo Maruja al final de su exposición, sobre cuánta legitimidad sienten estas personas al actuar. Yo creo que hay que mirar algo que en la literatura académica, sobre todo en países, en Estados Unidos, en Alemania se trabaja mucho, que son los mecanismos de legitimación o deslegitimación de la violencia. Esos mecanismos de legitimación o deslegitimación de la violencia nos llevan a un mundo complejo de trabajo. Se legitima personalmente, se legitima colectivamente, se legitima institucionalmente. En el mundo local, en los casos que nos han narrado, hay una legitimación un cuestionamiento de la mujer, pero una legitimación de las familias y de la comunidad sobre ese comportamiento de la autoridad local. Entonces, hay que trabajar sobre los mecanismos de legitimación que son culturales, subjetivos y políticos, también a nivel local. Y a nivel local, en el Perú, está en una transición de sus mecanismos de legitimación. Los mecanismos antiguos de legitimación de las comunidades están
en transformación, en redefinición, porque se superponen los mecanismos institucionales de la vida pública. Pero como sabemos, de manera muy precaria, porque hay grandes brechas en esa institucionalidad, que también se ha dicho. Pero creo que sí vale la pena poner un poco de atención a esas estrategias de legitimación. Y lo último es, en la reflexión hay dos ideas, pero voy a decirlas muy rapidito, es esta sensación o percepción de miedo. La percepción de miedo, la literatura dice, deberíamos trabajar cuánto es un miedo personal y cuánto es un miedo social. Estamos suficientemente informados de lo que está pasando, por lo tanto hay una información sobre el contexto, sobre los mecanismos de protección. El miedo es social porque estamos en ese contexto, o es que como personas necesitamos ver que no nos vaya a pasar a nosotros. Creo que en el caso de las mujeres lo del miedo personal se agudiza por la vinculación con la sexualidad. Hay una cuestión sobre el miedo y la sexualidad, la explotación del rumor del amante y la sexualidad. Eso yo lo traje con una regidora en el Valle Mantaro, era rondera, era regidora, pero aún así le andaban chantajeando porque ya tenían amantes, salían mucho a la calle y querían que renuncie a su puesto. Entonces andaban realmente, estoy hablando del año 95, cuando todavía tenía que ser rondera por lo del sendero. Entonces este es un fenómeno que no hemos visto, pero que ahora está visible y que hay que ponerle atención. Acompañar a esas mujeres que están en pueblos tan alejados es muy difícil, pero yo quiero terminar con que entonces tendríamos que llamar a quienes tienen esas habilidades. Felizmente que desde mi generación ha habido quienes tienen habilidades para poner un sapo al aviso comercial que es discriminadora, que es sexista. Bueno, hay que poner un sapo a ese alcalde y pasarlo por todas las radios y pasarlo por todos los lugares y hacer veedurías, que las redes de mujeres hagan veedurías sobre los casos de acoso político y que hagan campañas sobre eso. Yo digo hagan porque me pongo parte de eso, no tengo ninguna capacidad creativa, no soy televisiva, ni tengo nada de eso. Entonces yo asumo más bien algunas de las tareas de larga duración y que ojalá que ustedes o algunas de las amigas del feminismo asuman aquellas que son de corta duración pero de gran impacto. Gracias. Vamos a abrir a una conversación. Tenemos 20 minutos para conversar y luego vamos a cerrar el seminario a las 2:15, tal como estaba en el programa. Y yo quiero solamente hacer un par de comentarios muy cortos sobre esto de echarle ácido a las mujeres. Vi hace poco una noticia de en la India. Esto ha sido muy generalizado, y lo que hicieron grupos feministas fue hacer desfile de modas especiales para mujeres con ácido, o sea, para levantarles la autoestima y incorporarlas a la vida social. Hicieron estos desfiles, ¿no? Sí, me dice Maruja que invitemos a la gente a las personas de la mesa anterior para que puedan también responder preguntas. Quizá María Esther y Stephanie, ¿no? No sé si ya no está, creo, Liliana Salomé, pero podían subir. No, yo voy a salir, pues, ¿no? Y lo otro que quería decir antes de dejar el micro es que sería, no sé si es que el espacio local es el espacio privilegiado para hacer política de las mujeres. No sé, yo creo que hay que repensar esa idea porque puede ser muy cercano. ¿Dónde está el micro? A ver, yo voy. No sé, si entras. ¿No? Si entras, puede ser muy cercano, pero mucho menos amigable. Y ahí creo que hay que registrar todos los casos de violencia que ya se van conociendo cada vez más, para ver si podemos seguir diciendo eso, ¿no? O si el hecho de no tener un partido político y no tener, por lo tanto, una cobertura institucional
en cualquiera de los espacios, en el local, en el regional o en el nacional, hace que las mujeres sean mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, quiero recoger las preguntas y hagamos una conversación. Hacemos 3 preguntas o 5 preguntas y luego le damos la palabra a las presentadoras. Buenas tardes, ya agradecer por este espacio a cada una de ustedes porque es un aprendizaje más para nosotros. Mi nombre es Dora Garrido, soy del Instituto de Integración del Grupo RPP. Bueno, yo tengo muchas reflexiones frente a los diversos temas que se han tomado sobre acoso y violencia, la participación política de la mujer, etcétera. Pero sin embargo, frente a la mochila, como dice la maestra Narda Enríquez, que llevamos, que cargamos, el miedo, yo creo que hay temas que tenemos que trabajar y repensar desde las instituciones del Estado, desde de la sociedad civil. El tema de género como concepto, por ejemplo, tenemos que reformular en qué sentido, estrategias de cómo transmitirlo. Porque cuando en el espacio, cuando nosotros nos desenvolvemos, hay un espíritu machista, por más que haya más mujeres que varones, las mujeres mismas somos machistas frente a los temas que estamos trabajando. Hay que reformular esto con estrategias nuevas, hay que retroalimentarse, como dice la maestra Narda Enríquez. Ese es uno de los temas principales que debemos trabajar. Y otro de los puntos, cuando hablaba del miedo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el movimiento Manuela Ramos como abogada, donde el miedo, si bien es cierto, son mis propias conclusiones, pero yo creo que acá se tiene que levantar todo un diagnóstico. Las mujeres que más denuncian, ya sea ante los operadores, llámese policial, Ministerio Público, Poder Judicial, digamos, son las personas de escasos recursos económicos. ¿Por qué una mujer que tiene estudios superiores no lo hace? Si bien es cierto, recurrían a la institución, pero hay un miedo no porque sean profesionales o porque tengan la capacidad de defenderse. Es el miedo a la amenaza, es el miedo que detrás de ellas hay una persona muy violenta, y el miedo no solo a ella, el miedo a quitarle los hijos, el miedo a hacer algo contra la familia, y eso hacía, y el miedo social. Va unido, se articula. Yo creo que sería lindo trabajar esto y articular estas ideas. Entonces las mujeres no denunciamos. Yo he tenido la oportunidad de ver personas con educación superior y han sido víctimas que en algún momento les echaron más, digo, no al rostro, pero sí a los pies, etc. En algún caso se visibilizó el caso de un conductor de televisión, así es, y bueno, tuvo su acogida a nivel de pie. Ahora, el otro punto que quiero tocar y que es importante, ya lo que dijo Narda, es sobre los medios de comunicación, de la prensa. Si bien es cierto, podemos trabajar desde todos los espacios, y si no tenemos como aliados estratégicos a los medios de comunicación, yo creo que sería importante tenerlos de lado para que ellos pudieran de alguna forma transmitirlo. Porque de alguna forma, a través de sus grandes titulares, ya sea cualquier tipo de violencia a nivel político, familiar, etc., justifican la violencia y de alguna forma los ayuda a atenuar la pena. Mujer lo mató porque le sacaba la vuelta, etc. Solamente es un comentario general, pero yo creo que desde todos los espacios tenemos que trabajar frente a estos diversos temas. Más que pregunta, yo creo que es una reflexión y comentario, y agradecerlas a todos. Circunstancias como las que acabamos de vivir son casi una de las pocas que generan vulnerabilidad. Bueno, decía que probablemente algunas, a mucha honra viejas, somos fuertes en la lucha política, ¿no? Pero lo que acabamos de vivir es un escenario que ni da cuero duro, no podemos sufrir vulnerabilidad, sufrir en el buen sentido de la palabra, es decir, generar resistencia, dar cólera, generar fraternidad. Pero yo no voy a hablar tanto de eso, sino quisiera de alguna manera opinar sobre lo que aquí se expresaba.
Ha habido avances normativos, el feminismo por décadas ha contribuido a hacer un avance cultural y ha hecho una resistencia que cuestiona las visiones más retardatarias del patriarcado en el entorno privado. Sin embargo, lo que yo veo en mi cotidianidad es una especie de resurgimiento, lo que llamo políticamente un neoconservadurismo. Si no, ¿cómo explicar a locuras saliendo en marchas masivas contra el aborto terapéutico? Sino cómo explicar que en el debate público, en el Congreso de la República, hay congresistas que digan en el debate político cotidiano, tú estás hablando, ¿no?, como si fueras una mujer, ¿no? Es decir, hay una cotidianidad en la que se expresa un patriarcado que está latente y que tal vez hemos creído que ya habíamos superado cualitativamente, y no es así. Creo que hay una especie de regeneración, ¿no es cierto?, del nuevo ciclo patriarcal en el Perú. Y tiene mucho que ver con el tema de la cultura, con el tema de las percepciones. Por ejemplo, este hostigamiento político en los entornos locales tiene mucho que ver con una visión patriarcal de la mujer. En la Renama se denunció el caso de una candidata que ya iba a ganar, que no tenía nada que criticarle, no era corrupta, tenía una pareja normal en su vida, pero le hicieron un acomodamiento de fotografía en que le pusieron la cara y todo el cuerpo desnudo. Y eso solo generó la hilaridad y perdió las elecciones. Es interesante también ver el viejo vínculo de las mujeres con la lucha anticorrupción. Buena parte de las mujeres que han sido cuestionadas en el acoso político son porque han presionado desde una perspectiva de actitud contra la corrupción y a regidores y alcaldes que son corruptos, lo cual reafirma un derrotero en el quehacer femenino en el que hay que persistir y que hay que proyectar. El tema es cómo sacamos del entorno local y regional estas denuncias de acoso político, cómo las proyectamos. Yo estoy con lo que dice Narda, o sea, hay que volver no solo a Sapo TV, hay que volver a una campaña de las mujeres más o menos sistemática a nivel global. El presidente del gobierno regional de Ayacucho, cuando una regidora le protesta, le dice, ya cállate, las mujeres, autoridades deben regresar a la cocina. Y entonces el tema viejo, el arcano, el de siempre, ¿no? Pero que ahora se repotencia como visión del rol de la mujer en el entorno público. Y hablemos algo de los hostigamientos, ¿no? Del hostigamiento sexual, al hostigamiento callejero, al hostigamiento laboral y al hostigamiento político. Todo eso es hostigamiento, pero tiene sus peculiaridades, ¿no es cierto? Tiene sus peculiaridades. Pero ¿cuál ha sido, por ejemplo? Yo conversaba con Verónica Mendoza sobre qué hostigamiento levantábamos, ¿no? Y ella me decía el político. Yo le decía, sí, el político es de la vanguardia, pues no, del ámbito politizado. Levantemos el callejero. Y cuando lo levantamos, no les miento, por donde andaba, se me acercaba una mujer y me decía, está bien, a mí me han metido la mano, me han mostrado los genitales. ¿No? Entonces, creo que tenemos que medir en la perspectiva de la estrategia política las dimensiones en los distintos estratos, pero tocando globalmente el tema de la presión, del hostigamiento, del uso político de la mujer. Y aquí otra vez el viejo dilema, ¿no? Los hombres también son acosados. Los congresistas diciendo, ahora con esta ley de acoso ya no vamos a poder ni piropear a las mujeres, ¿no? Eso en los medios también. Y claro, el nivel victimológico masculino es mínimo, pues, o sea, otra vez tenemos que probar que la victimología mayoritaria es femenina, ¿no es cierto? Y podría hablar más, solo quiero agradecer al IEP, porque la semana que he venido a mí me ha dado tremendas herramientas políticas, y esta mañana que me sentaba, aparte de escuchar a Narda, a Narda, que siempre son profesoras, a Sofía, a Cecilia, a la mina boliviana, he sentido que todavía hay un espacio de género, de reflexión, hay una inteligencia femenina que yo creo que debe trasladarse al liderazgo femenino. Yo termino, miren, cuando se entra a la lucha política, la capacidad de las mujeres para el quehacer político se ve limitada, estoy hablando en términos generacionales, ¿no? Y entonces las limitaciones que tienen la mayor parte de mujeres para hacer política tienen que ver con capacidad de gestión, capacidad de conocimiento normativo, estrategias de actuación en el ámbito gubernamental. Yo creo que eso es lo que de alguna manera tenemos que ir ofreciendo
por distintos mecanismos como universidades públicas, capacitación de género institucional, presencia en medios de opinión, etc. Porque creo que cuando el hombre político mira a la mujer política que inicia de arriba abajo, es porque tiene instrumentos, tiene conocimiento que no tiene pues, la mujer de abajo. Yo creo que es tarea, es así principalmente las mujeres, de empoderar a las líderes que van naciendo en esas herramientas de gestión, de ideologías, de programa y de gobernabilidad. Buenas tardes, muchas gracias. Solamente que yo soy una mujer metida en política, soy regidora. He sido, como todas, hace 30 años regidora, hace 30 años he sido tan agredida como ahora he escuchado quejas. O sea que eso no es nuevo para mí. Yo diría como mujer metida en la política hace 40 años estoy muy convencida que hace falta algo a las mujeres que debemos de remarcar. Entre otras muchas cosas, es educación. Una mujer bien instruida es menos agredida. Tiene más fortaleza física, porque se sabe parar bien donde está, y además mental, educacional, emocional. Eso con la sola mirada, porque uno cuando sabe, conoce su tema, puede mirar a otro agredor, agresivo hombre que dice o que sabe más que uno y puede contestar igual, puede responder igual. Pero nuestra sola incapacidad de decir, como nos meten toda la idea que las mujeres somos menos inteligentes o no sabemos lidiar en un ambiente donde hay 9 hombres y una mujer o 2 mujeres, es bien difícil, bien tanta. Pero si tenemos solidez educativa, si conocemos el tema, si nos instruimos mejor, yo considero que las mujeres es bien difícil ahí derrotarlo. Eso sí, lo segundo que yo quiero decir es que tenemos que tener los partidos políticos, porque yo sí estoy convencida de que hay que fortalecer los partidos políticos. ¿De dónde salen las lideresas, las congresistas, las regidoras, las concejalas? Salen de los partidos políticos en su mayoría. Las mujeres, si no tienen un liderazgo, si no tienen un organismo, un espacio político, es más difícil, es más difícil. El aspecto social, sindical, etcétera, vecinal, es bueno, pero el organismo, la ubicación política es mejor para el empoderamiento de la mujer. Y lo otro que yo le quería decir es que tenemos que tener como aliado a los hombres. Hacer una lucha política es estrictamente de mujeres, y para mujeres no es bueno, porque finalmente el voto, a las cosas se deciden por voto, a mano alzada. Entonces, si siempre vamos a ser mayoría, entonces hay que aliarnos con los caballeros, con los hombres, hay que atraerlos, no hay que espantarlos, hay que hacerlos nuestros aliados para la lucha política y para que nos ayuden. Porque finalmente, ¿quién aguanta una reunión a las 12 de la noche? ¿Qué marido te va a aguantar que llegues a las 12 de la mañana? Entonces tenemos que convencerlos a ellos de que las reuniones deben ser más temprano. Gracias. Yo solo quería mencionar que Bolivia en este momento las mujeres tenemos el 50% del poder y todavía no hemos asimilado. ¿Qué va a pasar? En las listas para las elecciones de octubre, 53% es de mujeres. Está aplicado la ley de paridad y alternancia en Bolivia. Es gracias a la alternancia que se ha alcanzado y ahí está el desafío y veremos qué va a pasar, qué tenemos que hacer, porque ahora, es decir, 50% está en manos de las mujeres y eso es históricamente algo inédito. 5 agrupaciones que se han presentado a elecciones y 4 han llevado a vicepresidentas. Solo el gobierno actual, el MAS, están yendo 2 hombres a la presidencia y vicepresidencia. El resto tiene candidatas de vicepresidencia. Quiero agradecer nuevamente a las panelistas, a las expositoras y a todos ustedes por esta mañana de conversación, de análisis, de reflexión sobre un tema que, si bien, como ya se decía, se va aligerando la mochila de las mujeres, de hecho todavía cargamos una mochila muy importante en cuestiones de violencia doméstica, violencia familiar y violencia política.
tenemos muchos, yo creo que sería muy interesante abundar en una especie de registro de casos de violencia para tener cada vez mejor y más claro el panorama y tipificarlos, trabajar un poco más en esta dimensión que trazaba Maruja de violencia familiar, violencia doméstica, violencia contra las mujeres y violencia política, ¿no? Creo además que esto que hablaba Rosa Mavila, de cómo hay una especie de neoconservadurismo, claro, es muy importante, hay un neoconservadurismo porque hay un embate muy grande también de una propuesta de cambio, ¿no? No tendríamos a los curas y a los procuras y promonjas en las calles defendiendo el antiaborto o la unión, atacando la unión civil, si es que no hubiéramos tenido un movimiento tan importante que reivindicaba por fin la unión civil. Entonces creo que ante los avances hay un fuerte movimiento de resistencia que es parte del nuevo escenario, ¿no? Entonces quiero agradecerles de verdad a nombre de IDEA Internacional también. IDEA, cuando conversábamos con Maruja, como Maruja decía al inicio, sobre 50 años, cuál es el cambio más significativo en los últimos 50 años, pues identificábamos el cambio de la ampliación del espacio público para las mujeres y el cambio en las mujeres. Ya Sofía hablaba de somos otras mujeres, y creo que por eso, bueno, cuando llevamos esta idea a IDEA Internacional, pues inmediatamente se animaron y hemos hecho en coordinación este evento. Todas las presentaciones las vamos a colgar en la página y serán motivo de, esperemos, de muchas discusiones y de muchos debates en cada uno de los ambientes de ustedes. Muchas gracias por esta mañana.